acento. Ahí se ve cuando se vea. Tienen que ver toda la pantalla. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Voy a achicar un poco. Voy a poner acá. Ahí está. Bueno, el trabajo práctico 1 habíamos hecho un pantallazo que habla, bueno, de alcoholes, las propiedades físicas de los alcoholes, cómo se clasifican, los tipos de enlaces que forman, o sea, en sus reacciones químicas, cuándo se daban los alcoholes, cuándo actuaban, cuándo no. Bueno, estas preguntas estaban, ¿se acuerdan que yo les dije que lo vean de la guía de Manu? Que ahí están resueltas y están bien explicadas. Yo lo leí anteriormente, así que pueden verlo de ahí, no hay problema. O si lo quieren hacer ustedes, no hay drama. Bueno, la primera parte de problemas dice dar los nombres de IUPAC para los siguientes alcoholes. Bien, nosotros acá tenemos una cadena, bien, que esto anteriormente era un ciclo y se desarmó. Bien, cada punta es un carbono. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Siempre que cuando teníamos un alcohol enumerábamos de la posición del alcohol, de la menor posición del alcohol, no del sustituyente. Entonces, mi cadena principal es toda esta, o sea, la que formó el ciclo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. En la posición 2 se encuentra el grupo alcohol y en la posición 5 se encuentra el bromo. Son 7, la terminación siempre es en ol, recuerden eso. Bien, entonces ponemos el nombre del sustituyente, 5 bromo, bromo, heptanol. Bien, este era el nombre de la cadena. Luego, acá tenemos otro alcohol, la cadena principal es esta, obviamente. Acuérdense que acá hay que poner en qué posición del alcohol. Yo, bueno, me olvidé, lo pongo atrás, pero en realidad no se pone así, se pone 5 bromo, 2 heptanol. Bueno, acá está en la posición 1, entonces se pone 1 etanol. Acá tenemos un ciclo. Un ciclo no, tenemos una molécula que está compuesta. Bien, en este caso, ¿qué nos convenía hacer nosotros? En esta molécula nos convenía siempre expresarla de forma lineal. O sea, yo ponía siempre al medio los dobles enlaces y todo lo otro como radical. Bien, ¿quién tengo de radical? CH3, CH2, CH2 o H. Bueno, acá tengo un cloro. Acá podría poner un CH2 y el OH. Ahí completo. Acá podría poner un CH2 y un CH3. Bien. Que por lo que veo, al estar acá lo toman como radical. Entonces, sería así. Siempre y cuando se encuentre cruzado, mayormente son los radicales. Bien. Entonces, acá pondríamos un CH3, mejor dicho, y acá un CH2 y CH3. Bien. ¿Cuál es mi cadena principal siempre? La del medio. Entonces, tomamos esto como cadena principal. Acuérdense que como tenemos un alqueno, hay que decir la posición del alcohol y del alqueno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos como radical externo, tenemos lo que es un metiletil. Bien.
acá son 3, es propil esto. Entonces, acá es 1 propanol, perdón. Propanol. Bueno, tenemos un etil, 2 carbonos, entonces tenemos un cloro y tenemos el alqueno. Entre el cloro y el etil, en orden alfabético, iría primero el cloro. Entonces sería 2 cloro, 3 etil, en la posición, acuérdense que la posición en el doble enlace siempre era el que se ve de mi lado derecho o de mi lado izquierdo, o sea, la menor posición, mejor dicho. 2 eno, 1, 2, 3, 4 butanol. Y acá, bueno, es un ciclo, lo pueden desarmar, pero acá en este caso no hace falta porque pueden directamente numerar desde el alcohol. Tiene 1, 2, 3, 4. Entonces este es 1 butanol. Bien. Acá pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que empezamos a enumerar desde el alcohol. Desde el grupol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 metil, 1 hexanol. En el anterior no tiene 3, ¿por qué tiene 4? ¿O vi mal? 1, 2, 3, perdón. Ah, Este ok. uno más. Entonces esto es 1 Etanol. etanol. ¿Etanol o propanol? Acuérdate, metil es 1. No, propanol. Propanol. ¿Bien? 1 propanol. Prácticamente es igual que este, que el B. La diferencia es que está en ciclo, ¿no? Pero es lo mismo. Y bueno, acá está este. ¿Se entiende esa parte? Bien. Ahora tenemos esta. Dice, predecir qué miembro de cada par es más soluble en agua. Nosotros habíamos hablado de la solubilidad de alcoholes, que teníamos que tener en cuenta lo siguiente. Lo de solubilidad de alcoholes era soluble cuando la cadena era más chica, o sea, la que tiene menor cantidad de sustituyentes. Y la cadena más larga es insoluble, o sea, si bien es soluble, pero no se diluye tan rápido. Entonces lo que tenemos que ver es la longitud de cadena. Acá, hexanol y hexanol. Ciclo hexanol y 1 hexanol. Fíjense, la cadena es la misma, bien, es exactamente la misma, no cambia en nada. En el tema de la posición también sigue siendo lo mismo, es 1, o sea, acá no hay diferencia de solubilidad. ¿Por qué? Porque primero que nada, al tener la misma cadena, la única diferencia que tiene es que uno tiene un ciclo. ¿Y nosotros qué podíamos hacer con los ciclos? Lo podíamos desarmar. Entonces al ciclo hexanol lo podíamos convertir en un hexanol. Entonces acá no hay diferencia. ¿Bien? Acá, hexanol y octanol, la más soluble es la de hexanol. O sea, vamos a poner la hexanol. Y acá, 2 hexanol y octanol. Bien, la más soluble sigue siendo la de hexanol. La cadena más corta es más soluble. Acá en el caso, supónganse en el caso que le hubieran puesto 2 octanol y un ciclo octano 1,4 diol. Mientras yo más cantidad de alcohol tengo, pero la longitud de cadena es lo mismo, se diluye el que tiene más cantidad de sustituyentes de alcohol. ¿Por qué? Porque tiene más propiedad polar, más estabilidad, no por otra cosa.
En este caso no hay diferencia y bueno, se sigue diluyendo la de hexanol. Bueno, aquí se resuelven las siguientes ecuaciones. Bien, tenemos 2-butanol y el sodio, 3-pentanol y una reacción de oxidación. Siempre que aparece el oxígeno es una reacción de oxidación. Bien, esta es una reacción de oxidación. Esto suele ser de sustitución. Y el reactivo de Lucas también era un proceso de dilución. O era una deshidratación o una deshidrogenación. Bien. Que eso tenía que ver mucho con SN2 y SN1. Bien. El isopropanol, no sé si vos tenés la fórmula del isopropanol hecha. Yo porque casi nunca me la acuerdo. No me acuerdo si era CH2, CH3. No, porque en ese punto tengo una duda que no me doy cuenta cuando es sustitución muy bien o así rápido. Bien. La reacción de Lucas siempre son reacciones de sustituciones. Bien. En la de abajo, sí, en el 3C, ya cuando aparece el oxígeno, ya es una reacción de oxidación. Bien. Ok. Y en la primera es un tipo, el sodio actúa como positivo. Bien. Es una molécula positiva. Y nosotros las moléculas positivas actuábamos en reacciones de sustitución para alcoholes. En sí sigue siendo una SN1 o una SN2, más probablemente una SN2. ¿Bien? Sí. Es eso solamente. Siempre cuando hay una molécula positiva, recuerden esto. SN2 y SN1 saben actuar moléculas positivas. E1 y E2, esas actúan bases. Las bases tienen negativo, que puede ser base fuerte o base débil, pero conteniendo el signo negativo. Fuerte quiere decir que tenga alta electronegatividad y débil, baja electronegatividad. ¿Bien? Vamos a buscar la fórmula del isopropanol. Vamos a poner fórmula química. Pues si no me voy a tirar cualquier cosa. Bueno, este es el isopropanol. Era CH2, CH. CH3, CH, CH3 o H al medio. Bueno, algo así. CH3, CH3 o H. Bien, eso era el isopropanol. Bueno, vamos a hacer esto. A ver, voy a ir acá. Voy a abrir una nueva pestaña. Para que se entienda qué es lo que vamos a hacer, para no estar rotando el PDF. Bueno, nosotros tenemos estas reacciones. Bien. Bueno, la reacción de Lucas habíamos dicho que es o una SN2 o una SN1. Bien, en sí son reacciones de sustitución. Bueno, el primero es una reacción de sustitución. Bien, tenemos el 2-butanol con una molécula positiva. La molécula positiva suele ser una reacción de sustitución. Entonces, 2-butanol
tenemos 4 carbonos y en la posición 2 tenemos el OH más el sodio. ¿Qué haríamos nosotros? Como es una reacción de sustitución, actúa en ¿dónde? A reemplazar el OH. Reemplazo. Bien. Entonces tenemos carbono, carbono, sodio, carbono, más el OH liberado. Que este es el ion que siempre se libera en las sustituciones. Ion hidroxilo en este caso. Acuérdense que en la sustitución siempre liberábamos el compuesto que se llevaba toda la energía de mi molécula. Bien, en este caso el que se lleva toda la energía de la molécula, por más que esté estable, es el OH. O sea, gran parte de la energía almacenada está acá. Bien. Bueno, lo que nos pregunta del trabajo práctico, o sea, es resolverlo solamente. Es esto lo que sucede. Bien. En este caso, también nos pueden preguntar si la reacción ocurre rápido o ocurre lento. Como es una SN2, mayormente es en un paso. O sea, es una reacción bastante rápida. Pero hay que tener en cuenta el tipo de alcohol que nosotros teníamos. ¿Recuerdan? En SN2 era más rápido en primarios que en terciarios. En este caso, como es secundario, es equitativo. Como puede ser rápido, como no. Bien. En el B, que es el isopropanol, que era CH3, CH, CH3, OH, más el reactivo de Lucas, ¿qué es lo que va a pasar acá? En reacciones también, como es siempre ocurre en un paso, acuérdense que en este caso se generaban perturbaciones, bien, o sea, cambiaba de color. En este caso, como es un alcohol secundario, fíjense, carbono principal, 3 radicales externos, como es un alcohol secundario, no hay diferencia. O sea, se va a generar la perturbación, digamos, se transforma este alcohol, o sea, se queda en CH3, CH, CH3, con un nuevo compuesto X, más la liberación de nuevo del ion, que es el OH. Bien. Pero reacciona equitativamente igual que el de arriba. No hay diferencia. Acuérdense que habíamos visto que la reacción de Lucas era al revés. O sea, se reaccionaba más rápido en terciarios que en primarios. En la sustitución es más rápido en primarios o en compuestos simples que en terciarios. Bueno, y la reacción de oxidación, que es el C, que es 3-pentanol, pentanol, son 5 carbonos. En la posición 3, 1, 2, 3, generada una reacción de oxidación. Acuérdense que acá siempre teníamos un catalizador. Como es un alcohol de tipo secundario, en la oxidación se producía. Bien. Y si nosotros teníamos un secundario, le liberábamos el radical más externo, que es el hidrógeno. En este caso como que lo pensábamos separado. Y acá queda energía libre. Esa energía libre va a ser la hibridación, o sea, va a ser el salto de enlace a enlace hasta encontrar estabilidad. ¿Qué generábamos de un alcohol secundario? Cuando hacíamos la oxidación, una acetona más agua. Eso es lo que se resuelve en esa parte. Bien. En el 4 me pregunta cuál es más ácido. En otras palabras, cuándo es más soluble en agua. Lo mismo que el 2. O sea, tienen que
ver el tipo de cadena. A ver, vamos a hacer uno cada uno. A ver, Agos, el primero. ¿Cuál es más ácido? ¿El primero o el metanol o el alcohol terbutílico? El metanol. El metil tiene 3 carbonos. No, un carbono, perdón. Un carbono y el alcohol terbutílico 4. Butil. 4. Entonces sí, es el metano. Bien. Juli, el B. Tenés 1 cloretanol y 2 cloretanol. El que tiene 2. Fíjate, vos siempre, cuando era más ácido, estamos hablando cuando la cadena es más soluble en agua. Bien. De esto, ¿hay diferencia de cadena? No, no sé. Mirá. Tenés el nombre de la cadena final es etanol. Bien, ¿cuántos carbonos tiene la cadena? 2. 2. Entonces tenemos 2 en uno y 2 en el otro. Bien, siempre dibujalo. O sea, no tengan miedo si se equivocan. O sea, estamos para aprender. Si se equivocan, no hay problema. Bien, ¿qué vas a tener? En la posición 1 vas a tener un cloro y el grupo ol. O sea, vas a tener así, ol y el cloro. Y acá en la posición 2 va a ser esto. Vas a tener solamente el cloro porque el alcohol va a estar en la primera posición. Vas a tener un cloro acá y un OH. Bien. Del tema de solubilidad habíamos dicho que mientras más larga la cadena, menos soluble es, más corta, más soluble es. Acá, ¿hay diferencia de cadena? Cadena principal. No, no hay. No, entonces, ¿qué es lo único que cambia? Las posiciones. Nada más, fíjate. Claro. Hay, entonces, de estas, ¿cuál es más ácido o es indiferente? Es indiferente. Bien. Cami. Sí, bueno, la verdad que no sabría, pero bueno, por la explicación de recién puede ser que sea el 2-cloroetanol. ¿Este? Sí, ese. ¿Por qué? Supongo que la más corta y es más ácida. No sé si más corta, la longitud de cadena es la misma. Bien. Vos en teoría acá te estarías fijando en los sustituyentes. Fíjate que vos tenés doble cloro acá, que al carbono lo hace muy negativo, o sea, pierde su polaridad. Bien. Bien. En cambio acá al tener un solo sustituyente es más polar que la de 2,2. Si a vos en este caso, la de 2,2, en vez de decir dicloro, diga 2,2 cloro etanodiol, es más soluble esta. ¿Por qué? Porque si tengo más sustituyentes de alcoholes, me hace la molécula más polar. Porque el alcohol, el grupo alcohol es uno de los compuestos polares. Bien, si bien no está estable, pero tiene polaridad. ¿Se entiende? Ah, bien, sí. En este caso es distinto a lo que dice acá arriba. Pero sí, en este caso es acá la primera. Esta es más soluble. Ah, bien, listo. ¿Bien? Bueno, en el 5 dice, predecir los productos que se obtendrían al hacer reaccionar los compuestos siguientes. Una oxidación, reactivo de Jones, de nuevo, una oxidación y otra oxidación. Bien. El reactivo de Jones era igual al reactivo de Lucas, exactamente igual. O sea, la forma de tenerlo en cuenta era lo mismo. Entonces, en el primero, a ver, vamos de nuevo una cada una, porque ya resolvimos el 3, en teoría este tiene que salir.
A ver a vos. En el primero, ¿se produce la oxidación? Sí, ¿Por qué? porque hay oxígeno. Bueno, si hay oxígeno hay oxidación, pero acordate, ¿cuándo se producía la oxidación en alcoholes? ¿En qué tipo de alcoholes? Cuando, cuando es primario, secundario, Claro, así. sí, sí. ¿Qué tipo de alcoholes? Eh, ¿Ese es primario? Es primario. Entonces, ocurre Sí, rápido. entonces sí, Bien. ocurre rápido, sí. Y de un alcohol primario, ¿qué obteníamos? Un ácido. Ácido carboxílico, Sí, por si no te acuerdas. O sea, era ok. en otras cuestiones, vamos a hacerlo. Nosotros hacíamos esto. Uy, nada que ver lo que apreté. Entonces, nosotros dibujamos el alcohol. Butanol son 4. ¿A quién vamos a hacer reaccionar? A la 1 y a la 3. Bien, ponemos más inciso 1 y 3, porque son reacciones de oxidación. Y la 4 también. También es una oxidación. Lo que no sé si el OH se lo toman aparte. Porque en el caso que el OH lo tomen aparte, acuérdense que había una formación también de alcoholes. Bien. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer 1, 2, 4, 1, 3 y vamos a ponerle 4A. Como si se lo tomaran aparte. Bien. En la posición 1 yo tengo el alcohol. Entonces, como dijimos, es un alcohol de tipo primario. Se realiza la oxidación con ayuda del catalizador y tenemos lo que es un ácido. Siempre más agua. Ahora, en el 4B vamos a ponerle acá. ¿Qué sucede cuando hundíamos un alcohol con el grupo alcohol, con otro alcohol, digamos, o un grupo alcoxi? ¿Algo con catalizador? ¿O solo No, otra cosa? acá en este caso es como que no se termina de distinguir si esto lo está utilizando como catalizador, porque si lo utiliza como catalizador es acá. O como si Sí. tuvieras que hacer una reacción nueva. Supongámosle, para que repasemos otra reacción, que es unir una reacción nueva. O sea, acá tengo una cadena, ¿no? Una cadena de un alcohol. Nosotros teníamos reacciones de alcoholes que al unir dos alcoholes me daba un nuevo compuesto. ¿Que cuál era? No sé. Teníamos el éter y el éster. Sí. No me acuerdo. Es el éter. Recuerden eso siempre. Nosotros ¿Por cuando qué? uníamos dos No me alcoholes... acuerdo ahí. Sí, decime. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el éster? El éter. ¿Por qué no el otro? El éster no, porque es un ácido carboxílico, que es el doble enlace con el OH más el alcohol. Eso es el éster. Ok. En cambio el éter son dos alcoholes unidos. Cierto, sí, ok. Pues acuérdense que yo les había dicho que no se lo confundan, que es normal confundírselo. Entonces acá, en el caso si fuera 4B, estamos formando un éter. ¿Bien? Ok. Juli, ¿estás ahí? Sí. Bien. Vamos con el 2B. Con el B, perdón. ¿Qué tipo de alcoholes? ¿Primario, secundario y terciario? Secundario. Bien, el secundario, si vamos a dibujarlo. Bueno, con el grupo alcoxi, si lo suponemos como grupo alcoxi, siempre van a formar un éter. De eso no se lo olviden nunca. Pero en las reacciones de oxidación, ¿qué se forma?
si es secundario. Lo vimos recién. Es propil, tiene 3 carbonos. En la posición 2 tiene la posición ol, más la oxidación. ¿Se forma qué? Una cetona. Entonces acá tenemos una cetona. Y el doble enlace. En el primero y en el segundo, el reactivo de Jones, ¿se acuerdan que yo les dije que es igual que el reactivo de Lucas? ¿Quién reacciona más rápido? ¿El secundario o el primario? En sí una reacción de deshidratación o de solubilidad. Que hay que fijarse la cadena. ¿Qué cadena es más larga o más corta? ¿La de butanol o la de propanol? Propil 3, butil 4. En este caso es esta, la que reacciona más rápido en reactivo de Jones. Después sigue esta. Y por último, esta. Vamos a poner uno reactivo de Jones, segundo en reactivo de Jones y tercero también. Acuérdense que el reactivo de Jones y el test de Lucas son reacciones de deshidratación o deshidrogenación, o sea, reacciones en agua. Quien reacciona más rápido incluyéndolo en compuestos en agua. Bien. Bueno. ¿Cami? En el C, ¿qué tengo? No, perdón, no. La verdad es que no sabría. 2-metil, 2-propanol. ¿Cuál es tu cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene? Propanol. ¿Cuántos carbonos? Metil 1, etil 2, propil 3. 3. Bien. ¿Tenés sustituyentes? ¿En qué posición? En la posición 2 tenés un metil. ¿Cómo querés enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Bueno, acá va a ser lo mismo porque es simétrica la molécula, ¿no? Entonces acá tenés un metil, CH3, y en la posición 2 tenés el alcohol también. Si haces la reacción de oxidación, ¿qué tipo de alcohol es? Mi carbono principal, ¿cuál es? Este. ¿Es primario, secundario o terciario? Fíjate, ¿cuántos radicales externos tiene? 2. Uno acá y uno acá. ¿Y acá? ¿Dos o tres? Bueno, tiene otro. Son 3, 4. 3. El alcohol no lo conté. Ah, El alcohol nomás es para distinguir tu carbono principal. Tiene 3, o sea, es un alcohol de qué tipo? terciario. Y la oxidación en alcoholes terciarios no ocurría. Entonces esto no ocurre. O no se oxida, ¿no? Más. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Vos, Hago, lo hiciste así más o menos? ¿Lo pensaste así? Sí, aunque viste que me cuesta un poco esto de las reacciones, entonces por ahí hice algunas cosas mal. Sí, no hay problema. Como les digo, no tengan vergüenza si no me sale y todo eso. Total, es para repasar. Bien. Y el 6 dice, a diferencia del etin, bueno, le da el nombre 1,2 propanodiol. No es tóxico porque se oxida un intermediario metabólico común. ¿Cuál es el producto? Indicar la estructura del producto de oxidación biológica de el propil en glicol. O sea, esto. Bueno, de nuevo, en la posición 1 y en la posición 2 me está diciendo que tengo el grupo alcohol. Es propanol, son 3 carbonos. En la posición 1 y en la posición 2. Me dice que acá
va a generar una reacción de oxidación. Bien. Para ustedes, ¿esto se genera o no se va a generar? Cuando nosotros teníamos dos grupos de alcoholes, ¿qué pasaba? Era mucho más polar la molécula. Y al ser polar, significa que mi molécula queda por demás estable. Entonces yo tengo una estabilidad que va para allá y una estabilidad para allá. O sea, la molécula es repolar en este caso. Y la oxidación era para bajar energía. Bien, para bajar la energía almacenada en un cierto punto, que se llevaba toda la energía de la molécula. Pero acá es equitativo. O sea, esta energía es reemplazada también por esta energía y me queda la molécula estable. Digamos, me queda como una cruz, para que me sobreentienda. Entonces, este proceso de oxidación se produce. ¿Hay que reducir energía? En este caso no. O sea, no pasa nada acá. ¿Por qué? Porque la molécula está por demás estable. Bien. Bueno, eso es todo el trabajo práctico. Estas preguntas, como le dije, están en el resumen de Manu. Lo pueden leer de ahí, no hay problema. O sea, están bien esas preguntas. Vamos con algunas preguntas teóricas que saqué para que ustedes los puedan ver. Bien. Uy, se quedó cualquier cosa. Bien. Bueno. Este no, porque estos compuestos no los vimos todavía. Vamos con este. Dice, una investigadora encontró en su laboratorio un tubo de ensayo en cuyo interior se encuentra un compuesto puro, pero sin identificar. Por algunos datos que pudo obtener, sabe que puede ser uno de los siguientes compuestos: 1-propanol, 2-propanol, 2-metil, 2-propanol, 1-octanol. Con la intención de identificar el compuesto, tomó diferentes alicuotas se le dice muestras, ¿no?, del tubo incógnito, y realizó separadamente los siguientes ensayos químicos en la figura que se adjunta. ¿Cuál es el compuesto incógnita que está presente en el tubo? Bien, tenemos un compuesto en agua, que dice que está completamente miscible, una reacción de oxidación, que es positivo, y un reactivo de Lucas, que también es positivo. O sea, acá hay que tener en cuenta el tipo de precipitaciones que vamos a tener. O sea, en el primero, nosotros, como está miscible, sería en sí un proceso de deshidratación, o también dicho de reactivo de Lucas o reactivo de Jones, bien, que no se hizo rápidamente, como que no tiene toda la precipitación. En sí, que es completamente miscible, quiere decir que no reaccionó, o está por reaccionar. Esto es una pregunta del trabajo práctico, ¿no? Entonces, esto es un alcohol de tipo primario. Bien, acuérdense, ¿cuál es alcohol de tipo primario? Propanol, 2-propanol, 2-metil, 2-propanol, 1-octanol. Bien. Este es un alcohol de tipo primario, en sí, unos de estos que no reaccionaron. Bien, fíjense, en el 1-propanol es un alcohol de tipo primario. En el 2-propanol también es 2-propanol, un alcohol de tipo secundario. 2-metil 2-propanol secundario y 1-octanol primario. En sí, lo que nos pregunta es, con la intención de identificar el compuesto, tome diferentes del tubo incógnito y realizó separados los siguientes ensayos. ¿Cuál es el compuesto incógnita que está presente en este tubo? No sé si es en este o en todos los otros. Bueno,
En este es una oxidación. Bien. En la oxidación van a reaccionar los primarios o los secundarios. O sea, reacciona el propanol, reacciona el 2-propanol, el 2-metil-2-propanol. Hay que ver. Hay que armar, ¿no? O sea, si ponemos propanol en la posición 1. Vamos a ponerle A. En el B, 2-propanol. 1, 2, 3. Acá. En el C, 2-metil-2-propanol. 1, 2, 3. 2-metil-2-propanol. CH3C. Y un octanol son 8 carbonos. Que en agua, recuérdense que acá en agua no va a reaccionar. ¿Por qué? Por la longitud de cadena. Bien, por eso no reacciona. Entonces el octanol ya lo pueden descartar, que no reacciona ni acá, ni acá, ni acá. Porque este es como mi tubo principal. Sí o sí es uno de estos primarios. Bien. En la reacción de oxidación habíamos dicho que no reaccionan los terciarios. Entonces ya puedo descartar el 2-metil-2-propanol. Es un terciario. Listo. El octanol no. Y en el reactivo de Lucas, bien, como yo ya descarté el terciario, no lo tengo en cuenta para acá. En el reactivo de Lucas, bien, es una reacción de deshidratación o deshidrogenación. Actúa tanto primario como secundario, pero en este caso el que va a actuar más rápido siempre es el secundario. ¿Cuál es mi alcohol secundario? El 2-propanol. O sea, el que actúa es el 2-propanol. El 1-propanol sí reacciona, pero reacciona lentamente. O sea, empieza con el compuesto miscible, va reaccionando de a poco hasta generar toda la precipitación. En cambio, el secundario va a ser mucho más rápido. Bien. Bueno, acá dice ordene los alcoholes en orden creciente de solubilidad. O sea, quién es más soluble y quién no. 2-metil, 2-propanol, 1-butanol, 1-octanol. Que habíamos dicho recién. Que a cadena más larga, menos soluble, cadena más corta, más soluble. Entonces, hay que ver cómo está acomodado y cuál es la cadena más larga, o sea, la menos soluble. En este caso, la respuesta correcta es esta. ¿Por qué? Porque el octanol tiene menos solubilidad que el 1-butanol. El 1-butanol tiene menos solubilidad que el 2-metil-2-propanol. En este caso está al revés, porque el octanol está al medio. Y acá dice que el octanol en ambos tiene mayor solubilidad, y eso es falso. Es último. Acá solamente el error hay. Butanol, acá tiene 4 carbonos y acá tengo 3. Bien, entonces, menos soluble, intermedio, más soluble. En la de abajo dice, ¿qué producto espero obtener de una reacción SN2, o sea, esa que ocurre en un paso, entre el hidróxido de sodio con 2-bromobutano? Lo que tenemos que hacer es dibujarlo y ver qué es lo que ocurre. 4 carbonos es un alcano. Bien, bromo, sería el bromo acá, más el hidróxido de sodio formado. ¿Qué hacíamos en la SN2? Reemplazábamos lo que eran, en este caso teníamos el negativo, el positivo. Bien, ¿qué íbamos a hacer? En alcanos, que eran reacciones de sustitución, siempre lo que se quería era que este compuesto se libere. Se liberaba, me quedaba libre, y al quedarme libre, o puede atraer el positivo o el más electronegativo. Siempre cuando teníamos algo positivo y algo muy electronegativo, lo recomendable siempre era llevar el más electronegativo. ¿Por qué? Porque el más electronegativo iba a hacer la distribución de toda la energía. Entonces, esto me queda así. Y el OH.
que tenemos un 2-butanol. Esa es la correcta. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí. En la Sí, primera sí. dice seleccione la correcta. Dice, los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios, terciarios porque poseen 1, 2, 3 grupo hidroxi. En este caso es falsa. ¿Por qué? Porque primario, secundario y terciario es de acuerdo a la cantidad de radicales externos. Bien. Después dice, la solubilidad en agua de un alcohol está relacionada con la presencia de los grupos hidroxi, pero no con la longitud de cadena. También es falso. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver los grupos hidroxi, o sea, por parte sí, por la polaridad de la molécula, pero lo principal para ver de solubilidad en agua es la longitud de cadena. Luego dice, los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios dependiendo del tipo de carbono. Primario, secundario, terciario unido al OH. En sí, quiere decir que ustedes van a tener distintos radicales unidos a la cadena. Que sería su carbono primario con un radical externo, su carbono secundario con 2 radicales externos y el terciario con 3. O sea, esa es la correcta. Por el momento. Hay que ver si la última es la correcta. Dice, el test de Lucas, los alcoholes que reaccionan por SN2, por eso reaccionan rápidamente los alcoholes terciarios. Bueno, habíamos dicho que el test de Lucas es una reacción en sí de sustitución. Pero en SN2 nosotros habíamos visto que, de acuerdo a la velocidad de reacción, reaccionaba más rápido un compuesto simple, después el primario, después el secundario y por último el terciario. Entonces, no es que reaccionan rápidamente los terciarios, ¿bien? Reaccionan rápidamente los primarios o compuestos simples. ¿Cuál sería la correcta? La del medio. Luego, dice, ¿qué mecanismo de reacción de un halogenuro de alquilo secundario, o sea, un carbono de tipo secundario, halogenuro se le dice al compuesto cuando tiene un halógeno unido, prevalecerán en presencia de un nucleófilo fuerte en la primera y ante un nucleófilo débil en la segunda? Bueno, nosotros teníamos reacciones. ¿Cuáles eran las que están acá? SN1, SN2, E1, E2. Dependiendo de la reacción, o actuaba algo fuerte o actuaba algo débil. En lo fuerte, habíamos dicho que siempre actuaba las reacciones de sustitución. Bien, o sea, SN2 o SN1, SN2 o SN1. Cambiaba nomás la cantidad de pasos. Y en la parte débil, solamente la E2 y la E1. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que sucede. Fíjense, reacción, actúa el nucleófilo, se reemplaza y la reacción ocurre un 100%. Cuando dice que ocurre un 100% significa que mi reacción está completa, o sea, ocurrió en un paso. En sí, nosotros en la primera, como principalmente ya está actuando algo fuerte, sí o sí es una sustitución. Como ocurrió en un paso, es una SN2. Y en la segunda está actuando algo débil, o sea, tiene que ser una E2 o una E1. Pero fíjense, primero se forma el compuesto, o sea que el nucleófilo ataca, hace lo de quiralidad, regioisomería, molécula regioespecífica y por último se forma. O sea, primero ocupa un 15% y luego un 85%. La suma de estos dos me da un 100% de reacción. Pero para que se formara ese 100% de reacción, sí o sí se dio en dos pasos. O sea, el producto final es una E1.
Bien. El producto final es una E1. Y al principio nosotros hicimos solamente un reemplazo. O sea, cuando ataca el nucleófilo, hace el salto de electrón a electrón. O sea, lo estabilizamos una SN1. No es que estamos directamente formando el doble enlace. Entonces tenemos una SN2 y en 2 una SN1 y una E1. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Esta. La primera no, porque primero que nada no ocurre una SN1, ocurre una SN2. Y bueno, la otra parte no es que ocurra una SN2 y hay nomás una E2. No, se dio en dos partes. La que está marcada dice que ocurre una SN1, E2, SN2 y E1, también está mal. Y la de abajo dice que ocurre una E1, pero no, porque está actuando algo fuerte. Y lo fuerte siempre es en sustitución. Bien, creo que hasta ahí está. Acá te dice reacción de un alqueno con agua. O sea, es una deshidratación del alqueno en sí. Al agua lo teníamos que pensar como OH, H, y ¿quién atacaba? Atacaba el doble enlace, el compuesto más electronegativo, rompía el doble enlace, me generaba la estabilidad de un lado, y para que eso no quede libre, ¿qué hacíamos? Le uníamos el otro hidrógeno sobrante del agua y generaba la estabilidad de toda la molécula. ¿Por qué agregamos el hidrógeno? Porque en sí acá tenía partículas libres. Y yo no puedo dejar que mi reacción, si bien era inestable, la estabilicé, no la puedo dejar con partículas libres y que siga quedando inestable. La idea es siempre a los alquenos estabilizarlos. Bueno, me dice, el mecanismo es una adicción nucleofílica. Bien, acuérdense que un nucleófilo era algo positivo y un electrófilo algo negativo. Nucleofílica no, porque lo primero que se une siempre es lo negativo, o sea, lo más electronegativo para llevarse toda la energía. Entonces, por eso es la respuesta correcta, adicción electrofílica. Bueno, después se da como reacción un aldehído. Esto no es un aldehído, ya lo vamos a ver. Y se lleva a cabo en presencia de un catalizador metálico. No, es un protón. O sea, es un catalizador, pero no es metálico, es un protón. Es un catalizador con carga, nada más. Si fuera metálico tendría que decir sodio, magnesio, compuestos metálicos. Pero en este caso no. Bueno, en esta dice, aplicando la regla de Markovnikov, ¿cuál es el producto de la siguiente reacción?